el pueblo está contento. Yo recibo una encuesta diaria, de todo lo que es el gobierno, evaluación, etc. Subimos 2 puntos hoy. Es decir, no solo teníamos el poder de hacerlo, el pueblo nos lo pidió. El pueblo te estaba pidiendo, el pueblo votó por eso. ¿Dónde está el derecho del soberano? ¿Dónde están los representantes del pueblo si los diputados llegaron a representar al pueblo? Y el pueblo quiere que quitemos a esos funcionarios. Enojados están que no hemos quitado a otros. Y no es el mandato del pueblo, del soberano. Nosotros, pues, hay países con reyes. No, el soberano es el pueblo. Y nosotros tenemos un soberano que es el pueblo. Y ellos definen qué es lo que quieren. Y ellos quieren que quitemos a los magistrados. Y no lo hicimos con balas como lo quiso hacer el FMLN. No lo hicimos a la fuerza, no lo hicimos matando a nadie. Ni siquiera tuvimos que usar a la fuerza pública, o díganme a dónde están los antimotines golpeando al pueblo. Porque muchas veces los gobiernos toman medidas impopulares y les toca ir a golpear al pueblo a la calle. Es tan popular la medida que abran la ventana. No, aquí abran cualquier ventana en cualquier parte del país, vayan a San Miguel, a La Unión, a Chalatenango, a Soyapango, aquí en San Salvador, a Mexicanos, a cualquier área, a cualquier lugar del área metropolitana. Vayan a Sonsonate, vayan a la playa, vayan donde los pescadores, pregúntenle a la gente, mire, ¿usted está a favor o en contra? No, hombre, está bueno que los hayan quitado. Ojo, que el 1% de la población puede hacer mucho ruido, porque El Salvador tiene 7 millones de habitantes, el 1% son 70,000. Si ellos pudieran galvanizar al 1% de la población, nos ponen 70,000 personas en la calle. Quitamos a los bebés, nos ponen 50,000 personas en la calle, los bebés y los niños pequeños y los muy ancianos. Nos ponen 50,000 personas en la calle con el 1% que pudieran movilizar. Y no pueden poner 55 de la ley orgánica de la Fiscalía, aparte del de la Constitución. Quítame la clave porque... Dice, destitución del fiscal general. Ojo, que está leyendo, le hicieron a estos diputados, se la hizo otros diputados, obviamente, la ley tiene ratos. Dice, artículo 25, el fiscal general será destituido por la Asamblea Legislativa con el voto favorable de las 2/3 partes de los diputados electos, en votación nominal y pública, por la que fue con votación nominal y pública, como le hicimos, que es 1 por 1, ¿verdad? Fulano de tal, levanta la mano, a favor. 1 por 1, por eso fue tan larga la votación, porque 1 por 1. Dice, el fiscal general será destituido por la Asamblea Legislativa con el voto favorable de las 2/3 partes de los diputados electos en votación nominal y pública por las siguientes causas legales. A, por incumplimiento de las funciones que le correspondan. B, por sentencia penal condenatoria firme. Ahí es donde hablábamos de cuando tiene que haber una sentencia. Sí, esa es una de las causales, pero no es la única. C, por conducta evidentemente reñida con la moral, no es el caso. D, por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones. Entonces, él fue destituido por incumplimiento de las funciones que le corresponden y por la manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones, además de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, donde dice que no puede tener afinidad partidaria, que la tenía clara. Entonces, corregimos una inconstitucionalidad que la Sala de lo Constitucional anterior no quiso resolver. Las 2 sentencias que se han dado de parte de la Sala de lo Constitucional de destitución de un fiscal general ordenan sin posibilidad de decir sí o no a la Asamblea Legislativa que cuando un fiscal general, incluso habiendo sido electo, no cumple con el elemento de vinculación partidaria, sea formal o material, necesariamente debe de ser depuesto del cargo. Así dice la Sala de lo Constitucional en su jurisprudencia. Y eso, la jurisprudencia de la Sala está incluso por encima del tema legislativo. Y eso fue la justificación que se hizo. Habían hechos notorios, habían evidencias, como dice la otra sentencia de la Sala, cuando existan elementos fácticos y la Asamblea Legislativa verifique, la Asamblea tiene que proceder. Así se han destituido alrededor de unos 12 funcionarios públicos, fiscal general, magistrados, y en esas 12 sentencias obliga a la Asamblea Legislativa también a verificar a partir del 186 y la mandata a que si no ha cumplido los requisitos, entonces que le deponga del cargo.
eso por supuesto les podemos mandar las 12 sentencias y eso no es la ley, eso es el mandato de una sala que en nuestra jurisprudencia, así como las diferentes cortes que ustedes tienen, hemos tenido la oportunidad de verificarlas, la jurisprudencia se equipara al texto de la Constitución. Es decir, la Asamblea no tiene la posibilidad de decir o no si un funcionario incumple de destituirlo, y eso es lo que sucedió. Ojo, que Javier se refiere a la sala como el organismo, la institución. Sí. Los magistrados de la sala que pronunciaron esas sentencias han sido muchos magistrados en diferentes tiempos. Sí, las salas anteriores. Salas anteriores. De hecho, perdón, presidente, la jurisprudencia tiene vinculación independientemente del carácter subjetivo del magistrado, es decir, la persona. Y eso, solo lo comento rapidito para darle la palabra al presidente, fue el quebrantamiento de esta sala, lo digo con todo el conocimiento de toda la jurisprudencia, y el apartamiento de su misma jurisprudencia. Por ejemplo, hay un mandato en la reforma del artículo 90 del 1 en el año 97, donde dice la Asamblea Constituyente que ningún derecho puede ser protegido si no se protege el derecho a la vida. Y esa sentencia lo retoma la Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, por el caso, por ejemplo, de la sentencia 19-2012, donde declaran inconstitucional al presidente de la Corte Suprema de Justicia y obligan a la Asamblea Legislativa a verificar los requisitos que un magistrado tiene, y el primer requisito es ver el carácter personalista de la Constitución, es decir, proteger los derechos fundamentales. Y de ahí ustedes conocen muchísimo la historia de cómo cambiaron su jurisprudencia, cómo no dieron las medidas necesarias, la modulación que dijo la Asamblea Legislativa, donde, por ejemplo, declaran inconstitucional los mecanismos al presidente. Estoy hablando de decretar la emergencia. Estoy hablando de los 29 decretos que se declararon inconstitucionales, todo el Código de Salud, pero no dan medidas alternativas, como por ejemplo lo hizo la Corte Constitucional de Colombia, o como por ejemplo lo hizo el Tribunal Federal Alemán cuando le presentaron las demandas. ¿Cuáles son las medidas? Eso se llama modulación de sentencias, que la Sala tuvo que haberle puesto plazo, tuvo que haberle ordenado a la Asamblea Legislativa en un tiempo correspondiente, como lo hizo en el año 2011 y 12, cuando ordenó a la Asamblea que legislara el voto cruzado. Y dijo la Sala, si no lo legisla, aplique directamente la Constitución al Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando de derechos electorales, derechos fundamentales. Con mayor razón cuando se trata del derecho a la vida, dice su misma jurisprudencia, y el derecho a la salud. Y bueno, hay muchos más elementos, pero... Pero es excelente porque esos son parte de los motivos por los cuales fueron destituidos. Y puedo añadir algo, y con todo el respeto de la Asamblea Legislativa. Aún a la Asamblea Legislativa en el documento, en las 29 páginas, le faltaron ciertos requisitos, ciertas infracciones que debió incorporar. Aquí hay alrededor de 7 demandas de inconstitucionalidad que presentaron médicos, porque la Sala admitió las demandas de médicos, por ejemplo, en un caso del Seguro Social que estaban aplicando una medicina a niños, y la Sala en ese momento dijo: los médicos tienen la legitimación activa. ¿Qué es eso? Que pueden demandar a partir de la defensa del interés colectivo de la salud. Aquí hay 7 demandas que presentaron los médicos a la Sala diciéndole: hay violación masiva de la salud, Sala. O sea, ordénele a la Asamblea Legislativa. ¿Cuántas fueron admitidas? Ninguna. Y lo digo con el respeto y cariño que les tengo a los ex magistrados. Platicando con los 5, yo les decía: pero ¿por qué no lo admiten? Y ellos, los 5, me decían: lo estamos analizando frente a una pandemia. Y lo quiero decir acá. ¿Qué pasa si, y lo digo acá, Dios no hubiera dado la guía al presidente de ordenar hacer el hospital? La Sala, por omisión y por acción, comete infracciones. Y esto lo dice el 186, porque el 186 tiene 2 vertientes. Una, la competencia que le da la Sala de declarar o destituir magistrados y destituir funcionarios, lo ha hecho 12 veces, pero también le da la competencia a la Asamblea Legislativa.
Y la sala, la competencia se la autoatribuye a ella por ser el máximo intérprete. A la Asamblea Legislativa se lo da el constituyente, nuestro máximo intérprete, nuestro contrato social, se lo da expresamente, y lo ha leído el presidente. Se lo da expresamente y dice: la Asamblea Legislativa podrá destituir por causas predeterminadas. Platicábamos con la embajadora y me decía ella una duda muy interesante. Lo que pasa que las causas, lo comentaba, me imagino por alguna plática, las causas predeterminadas deben de estar en la ley. Yo decía, no solamente están en la ley. La sentencia 19/2012 habla del funcionario constitucional y da los requisitos para que ese funcionario pueda sostener esa investidura. Y a partir de eso le mandata a la Asamblea que si el funcionario no cumple, no solamente que no lo elija, sino que lo deponga. Eso lo dice la jurisprudencia. Entonces, el sustento, y de verdad lo digo con todo el respeto de la Asamblea Legislativa, todavía le faltaron elementos más para agregar el sustento y las infracciones predeterminadas por la jurisprudencia, no, ni siquiera por la ley, sino por la jurisprudencia, que tiene un nivel, dice las sentencias de la sala, igual que el texto constitucional. Y hay más, pero... No, y hay una cosa que resaltar de lo que dijiste, Javier. No lo había pensado ni siquiera. La sala de lo constitucional ha destituido magistrados. Perdón, ha destituido funcionarios, ministros. Recuerdo cuando destituyeron al ministro de Seguridad. Bueno, se metió en el Ejecutivo. Porque decían que era militar. Era militar, pero estaba de baja, pero lo quitaron, independientemente si era bueno o no, lo quitaron. También destituyeron no solo a un magistrado, sino que a un presidente de la Corte. La Sala de lo Constitucional destituyó a su propio presidente. Y la abrogación de ese derecho no está en el texto. El texto constitucional no dice la Sala de lo Constitucional podrá destituir magistrados, ministros, no lo dice. Y ellos, a interpretación, se lo autoatribuyeron. Pero el texto constitucional sí atribuye expresamente a la Asamblea la facultad de destituir magistrados. Es decir, no es algo autoatribuido como hacía la sala, sino que es algo textual que dice la Constitución. La Asamblea Legislativa podrá destituir. No hay nada que discutir. Y perdón, presidente, no es opción. Bueno, de acuerdo a lo que tú decís de las sentencias, los obliga a que lo destituyan. No es que si quieren destituirlo o mejor no. O mejor hagámosle caso a nuestros amigos y mejor bajémosle esto y los destituimos después. No. Obliga a destituir, claro. ¿Había posibilidad para la Asamblea Legislativa de decidir si mantenía o no los magistrados? No. ¿Por qué? Por las infracciones que señala la 19/2012, la sentencia. La 49/2011 también. Y puedo citar más sentencias. Por eso insisto que al documento, que si bien está bien elaborado, todavía le faltaron infracciones más que realizar. Entonces, ¿la Asamblea tenía que hacerlo sí o sí? Sí. ¿Y eso quién lo decía? La misma jurisprudencia, que se equipara al texto de la Constitución. Sí. Y solo para que no quede como que no estaba, el artículo 192 de la Constitución, textualmente: el fiscal general de la República, el procurador general de la República y el procurador para la defensa de los derechos humanos serán elegidos por la Asamblea Legislativa por mayoría calificada de los 2/3 de los diputados electos. Durarán 3 años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelegidos. La destitución solamente procederá por causas legales con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Y luego dice también que fue uno de los elementos. Dice, para ser fiscal general de la República o procurador general de la República se requieren las mismas cualidades que para ser magistrado de las cámaras de segunda instancia. Y pues no, el ex fiscal no solo incurrió en todo lo anterior, sino que además no tenía los requisitos para ser magistrado de cámara de segunda instancia, por lo tanto mucho menos podía ser fiscal general, porque así lo dice la Constitución. Entonces, los diputados anteriores cometieron una inconstitucionalidad al elegirlo. Esa inconstitucionalidad se presentó en diversas demandas de inconstitucionalidad ante la sala no resolvió a tiempo esas demandas, y luego la población se encargó vía electoralmente de remover a los diputados que estaban, poner nuevos diputados que se encargaran de corregir esas inconstitucionalidades. Y los nuevos diputados tenían, de acuerdo a las sentencias,
tenían que corregir esas inconstitucionalidades porque si no caían en inconstitucionalidad por omisión y cometían la misma infracción, por no llamarle otra cosa, de los diputados.